vista en elevación. Vamos a hacer la columna y en el siguiente nivel, el eje está pasando por el medio. Estamos en el caso que el eje pasa por el medio. Y ya llegó a un nivel en que la siguiente columna se ha achicado. Puede ser que la columna es más pequeña y coincide con el eje. Exacto. O sea, va a mantenerse el eje en la misma ubicación y solamente la columna es la que voy a dibujar el eje. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está el eje. Había mucho que está por el medio. Pero puede haber otro caso. Ya, si fuera en este caso, vamos a ver, la siguiente columna se va a mantener, ¿no? En el siguiente nivel se mantiene, en realidad se mantiene el eje, ¿no? No debería cambiar. Puede ser que aumente otro eje. Ahora, el otro caso que les comentaba, que puede ser así, que aquí está el eje, y ahora la columna ha disminuido, pero se ha ido para un costado. También puede ocurrir. El eje se mantiene en su lugar, y lo que varía es aquí ¿no? Cómo está trazada la columna. Pero el eje va a mantenerse en todos los niveles. Debería mantenerse, a menos de que haya una especificación. Lo que cambia es la sección de la columna. Si se mantiene la sección, se mantiene al centro, o la sección se reduce y se va hacia un costado. Y en ese caso, ingeniero, entonces tendría que cambiar el centro del eje. En el primero, segundo, en el tercer caso, tendría que cambiar el centro del eje al nuevo eje de esa columna delgada. ¿O me equivoco? ¿O estoy No, haciendo? lo que se hace es trazar la columna en el nuevo eje. Entonces No, esa línea negra que usted tiene ahí tendría que ponerlo en el centro del nuevo eje. No, el eje se mantiene, diré. El eje se mantiene. La columna es la que se mueve. ¿Sí? Sí. Ya. Ya. Ok. Claro que sí, eso incluso, profesor, ocurre hasta en los sótanos, hasta en los quiebres y todo. Profe, avance, por favor. Ya, a ver, continuamos. Estábamos viendo este planito. Es más, acá también hay un cuadro de vanos, también encontramos. El cuadro de vanos, había mucho que también se podía presentar de esta forma. El código de la puerta o ventana, ¿no? Puerta P1, P2, el ancho, el alto. Como es puerta, no tiene el phaser, ¿no? Y es más, acá nos está presentando una descripción de la puerta. Es una puerta de cortina metálica enrollable, modelo Full Vision, con visibilidad del 50%. Acá ya nos está presentando ya el modelo de la puerta con su descripción. Es una puerta de marco de cedro, contraplacada, con MDF, acabado al duco, color blanco, con placa acrílica, con protección de perilla, chapa de pomo yale, color cromo mate, mirilla de seguridad, plateada. Están todas sus características. Acá hay otras puertas, ¿no? Esta es otra característica del cuadro de vanos, también lo vamos a encontrar así. Especificaciones, también podemos encontrar dentro de los planos las especificaciones. ¿Qué son las especificaciones? Son las características ya de una parte del proyecto. Como que dice, el vidrio de la ventanilla de la caja será de vidrio templado, de 10 milímetros, color natural, con pasadores para fijación. Bueno, y ahí están características para nuestro proyecto.
Por otro lado, a ver, tenemos este cuadro de acabados. Este cuadro también lo vamos a encontrar. Entonces, los acabados lo encontramos en los planos. Está por ambiente. Este proyecto tiene 4 ambientes, nada más. Está el hall de atención al cliente, el almacén, la caja y el cuarto técnico. Y luego aquí nos dice, sus acabados están divididos en falso cielo raso, en pisos y pavimentos, zócalos y contrazócalos, carpintería de madera, carpintería metálica, cerrajería, vidrios, pintura, closets y estanterías, ¿no? Todos sus acabados. De acuerdo al tipo de ambiente, en realidad está marcando con un puntito, por decir, al almacén, ¿qué le corresponde? Baldosas acústicas, marcas UCEG, de 60×60, con suspensión Javelin, de 516 blanca. Y en cambio, al hall de atención cliente es plancha de drywall empastada y pintada, con cenefas. Y así vamos a tener una lista de acabados, y cada ambiente va a tener que definirse qué tipo de acabado va en cada ambiente, ¿no? Tenemos pisos, contrazócalos, zócalos, pintura, vidrios. Es más, a veces también hay, en este caso no corresponde, pero de instalaciones sanitarias hay griferías, tipo de luminarias, que van en cada uno de estos ambientes. Cada ambiente puede tener sus propias características. Esto es en cuanto al cuadro de acabados. Ahí acá veníamos el proyecto. Acá miren, este es un drywall que está así, ¿no? Con líneas inclinadas. Que sería, acá dice muro nuevo de drywall, reforzado con plancha metálica. Ahora vamos a ver el siguiente, 1B. Ya, este es pisos. Prácticamente tenemos solamente los muros y el piso. Igual tenemos el plano de tabiquerías. Todos los tabiques están con un color, y el piso. Hay 2 pisos nada más. Un piso de porcelanato y un piso cerámico. El porcelanato es el gris y el cerámico es el blanco. Y están los muros. Acá no están las puertas, porque debajo de la puerta también hay piso. Entonces, todo el piso. Ingeniero, una consulta. ¿Eso sería un plano de planta, Sí, un plano de construcción? ¿Eso sería un plano de planta sí, o un un plano plano de de vista en construcción? planta. En ese caso, en este plano no está incluyendo la mueblería movible. Ya es para darle al maestro de obra. Así es, acá no está. Sí. Lo que sí Ok. faltaría aquí en este plano, Nivel de piso terminado. sí, también el nivel, pero en los pisos es importante el arranque, ¿no? Por dónde va a empezar a colocar el cerámico o el Para los porcelanato. reboces. Sí, para darle la orientación, ¿no? Para darle ya Ok. cómo es que se va a colocar. Igual acá, ¿no? ¿Cuál va a ser el primer bloque? Por decir, este. Y a partir de ese ya se hace todo el resto del piso. A ver, vamos a ver el siguiente. Dice. Este es un plano de luminarias. No, este no es instalaciones eléctricas, es luminarias, ¿no? Solamente aparecen estos puntitos, son los centros de luz. A ver, acá vamos a poner la leyenda. Se llama artefacto para empotrar tipo downlight. Son tipo dicroico. Allá.
Acá este es downlight y este es dicróico. Son artefactos, son luminarias pequeñas. Este techo tiene varios foquitos habíamos dicho que era cielo raso de drywall. Entonces en el drywall le hacen esta perforación y está empotrado. Empotrado significa que está dentro de la losa o dentro del elemento, ¿no? En este caso dentro del techo de drywall, del falso cielo de drywall. No sobresale este elemento, ¿no? Está ahí al mismo nivel del techo. Luego hay aquí unas rejillas que dice equipo para empotrar. Otra vez, está empotrado, no sobresale del techo. Marca Hosfeld y de 2x2, lámpara de alta resistencia, y esas son sus características. Ambiente de una casa, de una vivienda, o cualquier ambiente. Acá habíamos dicho que la parte inferior que mide menos de 30 centímetros era el contrazócalo. Hay dos características que podemos ver en un contrazócalo. Si sobresale del muro, así, si lo vemos que sobresale con su espesor del contrazócalo, se llama contrazócalo adosado. Y si el contrazócalo tiene el mismo ancho del muro, ¿no? O sea, está dentro del muro, o sea, han tenido que picar el muro para colocar este contrazócalo, se llama contrazócalo embutido. Lo mismo en en el techo. Vamos, que este es el techo. Y hay luminarias, como vimos, los spotlight, los dicróicos, pueden ser que sean así, empotrados. O también puede haber que haya alguna luminaria que sea adosada. Adosada sería que sobresale del techo. Vamos a ponerle luminaria adosada. Todo lo que es adosado es que, bueno, va encima de algo, sobresale también. Y aquí podríamos poner luminaria empotrada. A ver, acá también tenía otro. Ya hemos visto todos estos. Si puedes saberlos. En cuanto a detalles, a ver, aquí hay un detalle de un muro de drywall. En cuanto al sistema drywall, vamos a tener esta es una vista isométrica, isométrico de la estructura, detalles de sucesión. Estos serían los parantes del drywall. Acá puede haber un traslape, dice. Refuerzos en los tabiques. Y se coloca también dentro, hay unos agujeros para que pase por ahí la tubería. Y este sería el tomacorriente. Acá tenemos los parantes y en la parte inferior los rieles. Abajo hay unos rieles. Acá también iría un riel. Y acá unas divisiones para colocar los tomacorrientes. Puede ser el tomacorriente arriba, tomacorriente abajo, luego luminaria. O si también se puede reforzar, ¿no? Refuerzo para tabiques acá. Unos refuerzos. Por decir, acá se puede colocar un refuerzo para que en ese drywall se coloque un televisor. Entonces, en esa ubicación se refuerza con una madera para que ahí se perfore y se pueda colocar el televisor.
Luego de esta estructura, se ponen las planchas. Aquí, este que está sombreado sería la plancha. La plancha de drywall de yeso. Luego en detalle de unión de planchas. Cuando tenemos las dos planchas, no se queda así como la junta, sino que se pone una cinta de papel y se está colocando una pasta para que no se note esta junta entre las dos planchas. Se note como si fuera uno solo, todo el muro. Acá está el parante de acero galvanizado, este mismo parante que hemos visto. Planchas, tenemos planchas de 3 octavos, de media pulgada o de 5 octavos. En la parte inferior hemos dicho que había un riel. Acá está el riel que se fija al piso con un clavo de cemento. Está fijado el riel, tanto en la parte inferior como en la parte superior, al piso. Y acá tenemos la plancha de drywall que estaría aquí, ¿no? Se fijaría a los parantes. En la parte superior también lo encontramos, ¿no? Está el riel y la plancha de drywall. En este caso está llegando a un cielo raso. Bueno, y hay otros detalles también. Entonces, para ver que también hay planos de detalles de cómo el sistema constructivo en la sesión 3, ahora vamos a ver vamos a ver estructuras. Dentro del plano estructuras, el primer plano que vamos a ver es cimentación. Tenemos reconocimiento de los tipos del plano, definición, acero, concreto, madera, etcétera. Reconocimiento e interpretación. Otro tema, en arquitectura hemos visto muros. Estos muros que hemos visto en arquitectura es porque son muros o tabiques, que no son estructurales. ¿Qué significa? Que no van a soportar a la edificación, ¿no? Son solamente muros para divisiones. En cambio hay otros muros que sí soportan cargas del edificio, sí soportan los pesos, sí son estructurales. Entonces esos muros forman parte de la estructura. En cambio los otros muros que hemos visto son muros de tabiques, de divisiones. A ver, vamos a ver definiciones. Hay un término, ¿qué es el concreto? Ahí vamos a hacer unas preguntas. Para el señor Zapata, ¿qué es el concreto? A ver, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, se escucha. Ya, a ver, el concreto es un material compuesto para la construcción. Esencialmente, bueno, que lo usamos para las edificaciones. Ya. ¿De qué está compuesto? ¿Cuáles son? Piedra, cemento, agua, aditivos. Ya. Ya, está bien su definición. El concreto es una mezcla de cemento, arena, piedra y agua. Aditivos también puede llevar, ¿no? Pero principalmente estos cuatro: cemento, arena, piedra y agua. Y aire, ¿no? Pero aire no, aire atrapado. Eso deberíamos saber, ¿no? Después, vamos a encontrar en los planos
Y hay una definición que se llama resistencia, la resistencia del concreto. La resistencia del concreto va a estar con una nomenclatura, va a estar así, F'C. F'C es la resistencia del concreto. Voy a poner de color. Y es la resistencia a los 28 días. Entonces, tenemos que identificar, en el plano va a haber una parte que nos dice, la zapata tiene un F'C de, por decir, 175. La columna tiene un F'C de 280. La losa tiene un F'C de, supongamos, 210. Y así tenemos que identificar cada elemento. ¿Qué cosa es el F'C? La resistencia a la compresión. A los 28 días. ¿No? Es un valor, al inicial es teórico, ¿no? Y cuando se vacía el concreto ya debería cumplir con este valor que está diseñado. Al costado le estoy poniendo una imagen de cómo ocurre en obra, ¿no? Cómo se verifica que tenga esa resistencia. Se preparan estas muestras que se llaman probetas, ¿no? De donde vayamos a vaciar concreto, se preparan estas probetas, se toma, ¿no? un pequeño volumen y se preparan las probetas. Luego estas probetas se rotulan, se ponen, ¿no? de dónde es, de qué fecha es, qué tipo de concreto es y todos sus datos. Y deberían pasar 28 días para saber qué resistencia tiene y si es que cumple. Porque en el plano nos aparece, por decir, zapatas 210. Entonces, deberían pasar 28 días y saber, se lleva a un laboratorio, hay varios laboratorios en el Perú, y en el laboratorio se tiene que romper la probeta. Aquí he puesto un dibujito. ¿Cómo se rompe? En una máquina le aplica una fuerza arriba y una fuerza abajo, y la rompe a esta probeta. Ahí la máquina tiene una pantalla donde dice, justo cuando se rompió, ya tiene la resistencia de 280, entonces ya cumple. Así es, ese es el término de la resistencia a la compresión. Compresión, que es que lo estamos aplastando. Entonces, el concreto funciona muy bien a la compresión. Cuando lo aplastamos al concreto, resiste bastante. Pero no resiste cuando lo queremos estirar. No, el concreto no resiste, tiene muy poca resistencia cuando lo queremos estirar. Estirar, le decimos tracción. Tensión. Tensión es ¿No es tensión? En el acero. En cambio, en el concreto le decimos tracción, porque es otro material. En las barras de acero sí tienen tensión. Por decir, un cable está tensado. Tiene fuerza de tensión. En cambio, en el concreto le decimos tracción. Y cuando lo comprimimos, lo que ocurre en el acero es lo contrario. El acero funciona muy bien cuando lo traccionamos, ¿no? Cuando lo estiramos. Pero cuando lo comprimimos no tiene mucha fuerza de compresión. Entonces ahí ocurre el otro término, la combinación de los dos, de concreto, que es bueno en la compresión, y de acero, que es bueno en la tracción. Se llama concreto armado. Concreto armado, a ver, sí, no lo he puesto. Concreto armado, ¿qué es? Es la combinación de concreto y acero. Y si es concreto solo, le decimos concreto simple. Ahí hay dos términos, concreto armado, concreto simple, y otro que se llama concreto ciclópeo. ¿Han escuchado ese término? ¿Qué es el concreto ciclópeo?
Es el concreto que está mezclado con rocas. Y normalmente Sí, se utiliza para muros de contención. Ciclopios. sí, o para cimentaciones también utilizamos. Así es. Ciclopio es el hormigón con cemento y agua. Sí, con piedras grandes, ¿no? Con piedra. Piedras de 8 pulgadas, 20 centímetros. Ese es el concreto ciclopio, y el concreto simple es con piedra normal, ¿no? No es con piedra grande. Luego tenemos el concreto armado, que es el concreto con el acero. ¿Qué es el acero? Bueno, ahí ya les he escrito. El acero es la combinación de diferentes metales. Principalmente tenemos el hierro, el carbono, no, principalmente son dos. Ahora, dentro de este acero, en construcción, principalmente vamos a ver estos dos. Uno que le llamamos acero estructural, que es para estructuras metálicas. Ese es el acero estructural, tiene ciertas características. Y luego hay otro acero que se llama el acero corrugado. El acero corrugado, que lo utilizamos para el concreto armado, son estos aceros que tienen unas venas al costado, ¿no? No es el acero liso, sino tienen ahí unas venas al costado, unos nervios. Que son aceros Arequipa, así del Perú, ¿no? Estas barras, sí. Ese es el acero corrugado. Una característica es el esfuerzo de fluencia. Así como el concreto tenía un esfuerzo, una resistencia a la compresión, el acero tiene un esfuerzo de fluencia, 4200. Este es el que trabajamos acá en Perú. 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. La barra corrugada. A otro tema. Aquí en el concreto, estos valores son fijos, ¿no? Van aumentando de 35 en 35. ¿Qué quiere decir? Que no existe el concreto 344.7, no, ya son estos valores, 210, 245, 280, 315, 350 y así, ¿no? Sucesivamente, va de 35 en 35. Luego tenemos el esfuerzo de fluencia, que ese sí es un valor único, 4200, este es para el acero corrugado. En cambio, para el acero estructural, o sea, para estructuras metálicas, ahí tenemos otro valor, que se llama el acero grado el acero A36. Después hay otros, pero el que principalmente utilizamos es el acero A36, cuyo esfuerzo de fluencia es 36, está en libras, en unidades inglesas, kilolibras por pulgada cuadrada, KSI, en siglas. Ya, este es en cuanto a los materiales que vamos a ver, concreto y acero. El concreto lo definimos por su resistencia, su F'C, y el acero por sus diámetros. Vamos a ver distintos diámetros. De media pulgada, de 3 octavos. Ya, los diámetros de los aceros van de 1 octavo en 1 octavo. Y luego le pongo la tabla. Van de 1 octavo, o sea, el primero sería 1 octavo, 1 cuarto, 3 octavos, media, 5 octavos, 3 cuartos, 7 octavos, 1 pulgada. Así, ¿no? Va de un octavo en 1 octavo. A ver, un poquito más de definiciones. ¿Qué es una estructura? Yo acá he puesto mi definición, ¿no? He puesto una definición. Son los elementos que soportan cargas, que actúan sobre una edificación. ¿No? Son los elementos que van a soportar, ¿no? Supongamos que es un edificio. ¿Qué elementos va a soportar? O sea, la fuerza de
del sismo, la fuerza de su propio peso del edificio. Esos elementos que soportan toda esa fuerza, esa es la estructura. Por ahí un muro de drywall no es estructura porque no está soportando, solamente está haciendo una división. Una baranda no es estructural, no está soportando el peso del edificio, no está soportando. Luego, ¿cuáles serían los elementos estructurales de los que nos referimos? Son las columnas, las vigas, las placas, las losas, la cimentación. Todos estos serían los elementos que van a resistir la fuerza, van a resistir todo tipo de cargas. Sismo. En otros lugares puede ser el viento. El viento puede ser una carga, una fuerza que tenga que resistir nuestra edificación. La nieve, de repente, en algún lugar se diseña porque la nieve puede dañar nuestra edificación o le puede dar mucho peso, ¿no? Puede ser, también se diseña para nieve. En nuestro caso, el principal sería el sismo. Se diseña para que resista el sismo, la carga del sismo. Los materiales, a ver, aquí tenemos distintos materiales para la estructura. Tenemos el concreto, que hemos dicho, el acero, el concreto armado. También puede haber estructuras de madera. También hay diseño de estructuras de madera. Luego también hay estructuras metálicas, acero, estructuras dentro de la norma peruana hay una estructura de barro, de adobe, también hay de adobe reforzado. Otras, como nomenclatura, tendríamos las cargas. ¿Qué son las cargas? Son las fuerzas que actúan sobre la edificación. Acá hay que diferenciar algunas cargas. Hay unas cargas que es carga viva, es la carga de los ocupantes de la edificación, y carga muerta es el peso del edificio. Aparte hay otras cargas como carga del sismo, carga del viento, carga de lluvia. Estas son cargas. También lo vamos a encontrar por ahí en algunas nomenclaturas. Ya, cimentación, ahora sí. ¿Cómo funciona estructuralmente un edificio? Aquí hay diversos tipos de cimentación. Hay una cimentación. ¿La cimentación qué es? Es la parte inferior del edificio, la parte que está enterrada del edificio, y que va a transmitir todo su peso, principalmente, cuando está estático, y también va a disipar la fuerza hacia el terreno, ¿no? hacia el suelo. Esa sería la cimentación. Son elementos estructurales que transmiten la carga de la edificación al terreno. Esa es la cimentación. Entonces, aquí sería, cuando la cimentación es para una sola columna, se llama zapata aislada. Es este elemento que va debajo de la columna, esa es la zapata. Y esta, como es una sola zapata, no se conecta ninguna, ¿no? Se llama zapata aislada. Luego, cuando tenemos dos o más columnas en una sola zapata, se llama zapata combinada. Cuando son dos o más columnas o placas dentro de una zapata, se llama zapata combinada. Luego, cuando las zapatas, hay dos zapatas y están unidas entre sí con una viga de cimentación,
se llaman zapatas conectadas, ¿no? Tenemos zapata aislada, zapata combinada cuando soporta dos, y zapatas conectadas cuando se unen con una viga. Luego tenemos losa de cimentación. Ya la zapata, habíamos dicho que cada columna debería llegar a una zapata. Si están, puede ser que dos o más columnas lleguen a una zapata, pero cuando el suelo no es muy bueno, la zapata se va haciendo más grande, más grande, más grande, ¿no? Porque el suelo no es muy bueno. Necesita la zapata mayor área para disipar esa fuerza. Entonces llega un momento en que o la edificación es muy grande, o el suelo no soporta mucho, que la zapata crece. Crece tanto que se convierte en una losa. Es una losa de cimentación. Es todo el espesor del terreno, una losa de cimentación. Inge, una pregunta. Sí, dígame. Inge, ahí dice zapata conectada, ¿no? Ya, eso cuando dos zapatas, o sea, se conecta con una viga de cimentación. Eso lo mismo sucede, es el mismo, llevan el mismo nombre cuando una placa de muro de pantalla baja y se conecta a una viga, a una columna con una viga de cimentación también, ¿es el mismo nombre? Un muro pantalla con una zapata. Claro, un muro de pantallas bajas. Ahí abajo ya en el último sótano sale una viga para una zapata que va en medio, más o menos en medio del terreno. Y Ya. con una viga de cimentación. ¿Es viga conectada también? Es decir, zapata conectada o no, Inge? Ahí. Ya, no sería zapata, ¿no? Sería un cimiento conectado, podríamos. Cimientos conectados. Para que digamos zapata tiene que estar así, ¿no? Debe haber un elemento que se conecta con el otro elemento, con otra zapata. Pero sí puede haber el caso que tú dices, ¿no? Bueno, y sí ocurre que la cimentación de un muro se conecta también con una zapata. Eso es lo que estoy haciendo yo, ingeniero. Estoy haciendo un muro de pantalla, o sea, un terreno que estamos a ambos lados, todo ese muro de pantalla estamos bajando, ya estamos para elevarnos, entonces estamos conectando, ¿no? De la zapata de la placa del muro de pantalla ha salido una viga y en medio tengo una viga grande, una columna grande que también a esa viga va a esa columna, en ambos sentidos. Ya. Sí, también ocurre eso. Ingeniero, disculpe, una pregunta. Sí, dígame. Esa zapata conectada, esa viga que conecta las dos zapatas, va con fierros de zapata a zapata, todo ese tramo donde está esa viga echada que cuando se ve la conexión. Sí, va fierro. Es unida por fierros. Sí. Ah, ya. Hay detalles de de estas vigas, cómo van a ir conectadas con la otra zapata. Esta otra cimentación se llama losa de cimentación. Acá hay varias columnas. Una consulta, ingeniero. ¿A partir de qué índice de suelo uso la platea de cimentación? ¿De qué índice? O sea, obviamente en el estudio de suelos me va a botar un índice de peso que soporte el suelo. ¿A partir de qué índice yo puedo utilizar una platea de cimentación? Ya. Ese valor en realidad depende del diseño, ¿no? Depende de la edificación. Si es una edificación pequeña, no necesariamente se tiene que hacer una losa de cimentación. Puede ser también con zapatos. Pero si es un edificio muy grande, supongamos, ese valor se llama capacidad portante. También lo vamos a encontrar ese término en los planos. Dice capacidad portante de terreno. Inge, disculpe.
Sí, Pero cuando también el terreno no es suficiente como para cargar el peso, ¿no? Bastante, también se hace una falsa zapata amplia y bastante profunda. ya. Ahora, la falsa zapata es para llegar a un mejor terreno. Claro, claro, exactamente. Sí, también puede ser. Pero es en un caso puntual. No, no se puede hacer esa falsa zapata para todo el terreno. También No, lo que claro, no se de puede hecho, hacer, en parte, esos son puntos estratégicos, pues, ¿no? sí, ciertos puntos, ¿no? Lo que también se hace es, por decir, si tenemos un terreno malo o de muy baja capacidad portante, se excava hasta cierto nivel que ya tienes una mejor capacidad, un mejor valor, y a pesar de eso se rellena con afirmado, se rellena con un material que tiene mejor cohesión, mejor dureza, mejor capacidad portante, y eso le va, recién en ese material es que se comienza a construir. Esta losa de cimentación, y también de repente lo han escuchado, tiene otro nombre, le dicen platea, platea de cimentación. Los dos nombres es lo mismo, solamente le han cambiado el nombre. Platea de cimentación y losa de cimentación. Hay edificios, el ejemplo que les estaba comentando. Por decir, en un terreno arenoso, supongamos van a construir una playa. Son 100 metros cuadrados, no vamos a ponerle 200 metros cuadrados y 200 metros cuadrados. En el primero hay una casa pequeña. Entonces han hecho el cálculo y es un terreno arenoso todo, pero no les ha salido platea, sino solamente pongamos, zapatas combinadas. Ya. Y en cambio en el otro van a construir un edificio de 10 pisos en los 200 metros cuadrados y por el peso de ese edificio y por las presiones sísmicas y todo, para ese caso sí se tiene que construir con losa de cimentación, siendo el mismo terreno, la misma capacidad portante, ¿no? En realidad lo que depende ahí es de la edificación que se va a construir. Pueden haber diversas soluciones, ¿no? Puede ser que uno le proponga, como yo les dije, ¿no? Afirmado. Se excava y se rellena con afirmado. Bueno, a ver, acá yo tengo las imágenes. A ver, acá sí. Aquí se ha excavado 3 sótanos y prácticamente un sótano se va a rellenar con afirmado. Son como 3 metros de altura de afirmado, porque el terreno no era bueno. Esa solución también ocurre. Aquí está. Aquí todo esto ya es afirmado. Se ha excavado 3 sótanos y un sótano prácticamente se está rellenando con afirmado. Este es en San Miguel. Acá sí se nota que hay 3 sótanos. Ya, continuamos a ver. Aquí. Luego hay otro Tengo cimiento una que se llama. pregunta. Sí, Y cuando uno va a hacer una construcción y el terreno es relleno, ¿también podría ser una zapata combinada o zapata conectada?
¿En dónde no lo escuché la última Cuando parte? el terreno ha sido, por ejemplo, desmonte, o sea, un terreno rellenado, ¿no? Ya. Ah, ya. Cuando es un terreno, en realidad si el terreno no ha sido un relleno, debería excavarse todo, no debería este, cimentarse dentro de este relleno, debería excavarse hasta llegar al suelo. Se retira todo ese material y se puede rellenar con afirmado. Afirmado es este material seleccionado, ¿no? Que tiene ciertas características. Luego se compacta ese relleno con una máquina compactadora grande para que llegue a su nivel de capacidad portante. Entonces, ¿cuándo es que ocurre lo de la zapata combinada y cuándo la zapata aislada? Cuando diseñan, sí, no lo escuché. ¿Y por qué se compacta la tierra, ingeniero? Ah, ya, a ver, acá, Para alcanzar su capacidad portante adecuada. sí, acá está el rodillo. Este es el rodillo, ¿no? Hay dos rodillos. Cuando se echa el material, en este caso el afirmado, está suelto. Entonces suelto no tiene las características, no llega a la resistencia adecuada. En cambio, cuando se compacta con este rodillo de aquí, estos rodillos, ya el material está más firme. Ya estaba suelto porque porque había aire, habían partículas de aire que, que estaban todavía en su interior. Cuando se compacta se reducen esas partículas de aire, ya prácticamente son mínimas. Y el suelo ya está compactado, está firme. Y si le sacamos una muestra a ese suelo, podemos darle el valor para que soporta este edificio. Este de acá es un edificio de 20 pisos. Aquí se construye un edificio de 20 pisos. Entonces, les comentaba, ¿cuándo se usa zapata conectada? ¿Cuándo es, en realidad las zapatas combinadas es cuando tenemos y este también tiene su zapata aislada, pero constructivamente está muy cerca, ¿no? Entonces se va a poder encofrar esta zapata y encofrar la otra zapata. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si faltaba acá 30 centímetros, se juntan las dos zapatas y forman una sola zapata, y ahí es donde aparece la zapata combinada. Cuando se juntan dos zapatas, están muy cerca, las dos zapatas se juntan entonces y forman una sola. Más que nada por ese término es que aparecen las zapatas combinadas, muy cerca. Es en una etapa de diseño que aparece, ¿no? La parte que era la cimentación. La cimentación de la edificación. Hay otro cimiento que se llama cimiento corrido. Este cimiento corrido, bueno, como su nombre lo dice, va a lo largo de puede ser de una cierta longitud, la cimentación. Podemos encontrar cimientos corridos en los muros, por ejemplo. Aquí ya no es por una carga puntual de una columna, sino ya por elementos continuos. Aquí hay otro tipo de zapatas. Miren. Estas zapatas, las que normalmente encontramos son así, como un cubo, como un paralelepípedo. Pero hay otras zapatas que son así, también. También vamos a encontrar este tipo de zapatas. A ver, este es un plano de cimentación. Voy a abrirlo, voy a ampliarlo. Ahí. Es del mismo proyecto que estábamos viendo.
Aquí en el plano de cimentación encontramos diferenciadas las columnas. En este caso están pintadas de color negro. Y acá dice C1. C1 sería la columna C1. La columna C1, la columna C1, la columna C1. Todas son C1. Acá hay una C2. Columna C2, C2. Acá hay una C3 que tiene forma de L. Entonces, primero estamos ubicando las columnas. Los ejes son los mismos ejes, ¿no? A, B, C, D, E. Y los números del 1 al 10. ¿Qué más podemos ver aquí en el plano de cimentación? Luego aquí vemos que las columnas tienen un borde. Este borde sería el cimiento corrido. Estamos vista en planta. Acá sería el cimiento corrido. Acá también habría cimiento corrido. Y aquí al centro tiene otra altura, ¿no? Entonces el cimiento está bordeando solamente toda la edificación. Todos estos muros están conectados con cimientos corridos. Acá también. Acá hay un muro y debajo de este muro hay un cimiento corrido. Aquí están los cortes. ¿Cuál sería el cimiento corrido? Este de aquí. Este bloque de cimentación. Que en este caso dice el corte 1-1. Tiene un ancho de 50 centímetros y una altura de 70 centímetros. Aquí vemos otro término, el NFC, nivel de fondo de cimentación. NFC, nivel de fondo de cimentación. El corte 2-2 también es... y encima de este cimiento corrido, hay como un murito, un pequeño murito, pero en realidad no es un muro, porque solamente llega hasta cierta altura. Este sería el sobrecimiento. Entonces tenemos el cimiento, que es la parte inferior de la edificación, que transmite las cargas al terreno, y encima del cimiento está el sobrecimiento. El sobrecimiento en este caso que tiene el ancho del muro. Tiene el mismo ancho que el muro. Y está yendo, en este caso, a lo largo de todo el cimiento corrido. A ver, vamos a hacer aquí. Estos son los cortes. Sí. Las columnas. A ver, aquí. Esta es una zapata conectada. Vista en planta, es la parte superior. ¿Qué vemos en vista en planta? Esta sería la columna, hay una columna, acá hay otra columna, y debajo de la columna está la zapata. Acá hay una zapata, y acá hay otra zapata. Estas zapatas miden 1 metro por 1 metro, y acá también dice 1 metro por 1 metro. Las dimensiones de la zapata. Las columnas, y entre columna y columna está la viga de cimentación. Esta viga de cimentación. Ahora, si vemos el corte, acá es el corte 1-1, que pasa por el medio de la columna, vamos a ver. La viga, en realidad está pasando a lo largo de la viga. Esta simbología es del acero de la viga. Va a estar así doblado la varilla de acero. La varilla de acero está así doblado, y vemos que la varilla sería el acero de la columna, el acero vertical de la columna, y cuando baja tiene un doblez. Es la pata de la columna, igual acá. Este es el acero de la columna, y cuando llega a la base, dobla. Así, ¿no? Todas las columnas, cuando llegan a la base, tienen su pata, que está doblada. Por el otro lado también tenemos la columna, y dobla su pata. La columna, y está doblando su pata. Se ve aquí, en el detalle, que el acero de la viga llega hasta el fondo, llega hasta
dentro de la columna, esta es la columna, ¿no? Llega hasta la altura del acero de la columna. Es otro detalle que podemos encontrar. ¿Qué más vemos aquí? Bueno, hay una nomenclatura que vamos a ir viendo. ¿Qué significa acá? Este es la distribución de los estribos. Vemos que la zapata, aquí hay el nivel de piso terminado 30 centímetros. Aparte, hay 5 centímetros y 10 centímetros. Esto creo que no lo hemos visto todavía. El primer piso, bueno, el terreno, cuando el terreno, vamos a hacer el primer piso, ahí se coloca el falso piso. En este caso el falso piso sería de 10 centímetros. ¿Qué es el falso piso? Es una mezcla de concreto que va a estar en contacto con el terreno. Ese va a ser el falso piso. Aquí nos dice que es de 10 centímetros. Está en contacto con el terreno tiene que estar compactado igual, ¿no? Tiene que estar nivelado y compactado. Y una vez de que ya está compactado, se vacía el falso piso. Encima del falso piso hay 5 centímetros, que sería el acabado del piso. Puede ser porcelanato, puede ser cerámica, Profesor, disculpa. madera, sí, dígame. El falso piso sería, ¿esos son los 10 centímetros o puedes hacerlo más, o también puedes hacerlo más? Un segundo. Ya. No lo escuché, ¿puede repetirlo por favor? O sea, profesor, por ser el falso piso, porque acá nos indica de 10 centímetros, ¿se podría hacer más también, por decir de 15 o de 20? Que digan, por decir, yo lo que trabajo, no, los dueños quieren que lo hacemos, por decir de 15, ¿no? Otros quieren hacerlo nada de 5. ¿Lo recomendable sería de 10 para adelante o también se podría aumentar o menos también? Bueno, por lo general se trabaja de 10 centímetros en falso piso. ¿Puede ser un poco mayor? Sí, también puede ser un poco mayor. A veces también se puede colocar acero. Supongamos que es el falso piso y es para un estacionamiento. Entonces, tendríamos que leer el plano y ver si ese falso piso tiene acero. Supongamos que es el estacionamiento para una fábrica, y en esa fábrica van a entrar camiones. Entonces, por lo general ese falso piso va y es de 15 centímetros, o puede ser 20 centímetros el piso, el falso piso que va en contacto con el terreno. Pero para una vivienda lo convencional que utilizamos es 10 centímetros. Recuerden que encima de este falso piso va a ir el piso terminado. Entonces hay que ver también los niveles. Para que coincida con nuestro proyecto, como está en los planos. Profesor, disculpe, una pregunta. Sí, dígame. El falso piso de 10, en el se ve la imagen, y 5 centímetros es el piso terminado, 5 centímetros. Sí, así es. O sea, 4 centímetros, o sea, el porcelanato mayormente bota 15 líneas más o menos, ¿no? Ya, sí. Y el resto sería de el piso pulido, el piso acabado. Sí, supongamos que sea porcelanato. El pegamento, ¿no? Hay un espesor para el pegamento, para el porcelanato. Y ahora, este es un ejemplo que dice 5 centímetros, ¿no? Depende del material. Hay algunos materiales que es menos, puede ser 3 centímetros. O el piso, ¿cómo se llama este? Vinílico, es delgadito.
el piso vinílico. Es 1 centímetro a lo mucho, con todo y pegamento. O hay otros pisos que tienen mayor espesor. Un piso de piedra laja. La piedra laja. Lo tradicional que le pone, ingeniero, disculpe, lo tradicional, o sea, cuando ponen un falso piso y de encima dicen, te voy a echar tu piso, le echan de 5 centímetros, creo, ¿no? Sí. Que puede ser pulido y ahí queda, ¿no? También puede ser que el acabado sea pulido. O sea, de 5 centímetros el contrapiso y ahí queda pulido nada más. Sí, depende del acabado, ¿no? Depende de qué acabado quieran poner. Ya, listo, ingeniero. Ingeniero, una consulta. En el diseño de la zapata que se está viendo en el gráfico, la pata de la columna solamente abarca hasta la mitad y queda el último acero suelto. Eso es correcto, pero ¿qué caso tendría poner ese acero ahí suelto? No sé, no entiendo. No debería ir el fierro hasta el final de ese último acero. Y lo segundo, no se observa el solado en la zapata, en el diseño de la zapata. ¿Es también correcto que en el plano esté así y que el constructor ya asuma el solado? Ya, a ver. El acero, claro, acá en el detalle, no hay un detalle, pero debe estar amarrado los aceros, ¿no? Tienen que estar sujetados los aceros. En este es un esquema, no es exacto este dibujo. No es que van a estar así uno al costado del otro, ¿no? Al momento de la instalación van a estar amarrados todos los aceros cuando se conectan. En cuanto al solado, ¿no? Bueno, todavía el solado es una capa de concreto pobre que va debajo de las zapatas. En este dibujo no está especificado, pero la malla de acero va encima del solado, ¿no? Okay. Acá se debería especificar, en realidad. Pero si no está dibujado, vamos a ver que también están las especificaciones del proyecto. Dentro del proyecto, dentro del plano de estructuras, están las especificaciones y ahí nos va a decir el solado, nos va a hablar del solado. Uh-huh. A lo que me refería es que esa pata que va de la columna no va hasta el final del acero, esa parte, ese acero no va hasta el final, hasta el último acerito que está ahí, hasta ¿Hasta esa bolita. Ajá. ¿Eso está bien? ¿Es correcto? No tiene que llegar hasta el último. Vamos a ver que también hay un cuadro donde ese es el doblez, ¿no? El doblez, el cuadro de dobleces de las columnas. Que eso depende de qué, depende del diámetro del acero. De acuerdo al diámetro es esta pata de qué ancho es. A ver, vamos a... Ahí está. Estos son los aceros corrugados, les decía, que tienen acá los nervios. Y están para los distintos diámetros, de 1 pulgada, 3/4, 5/8, de media. El de media y el de 12 milímetros se parecen, pero el de media es un poco más grande. 3/8, 8 milímetros, 6 milímetros. Acá hay otro término. ¿Han visto estos dados? ¿Estos espaciadores? Sí. Separadores. Separadores, ¿no? ¿Para qué sirven? Para mantener recubrimiento del encofrado con la columna,
recubrimiento incorporado con el acero de la placa. Así, ¿no? Eso le van a dar esta distancia de concreto sería el recubrimiento. Acá hay un término que todavía no hemos dicho, es el recubrimiento. A ver, ¿qué es el recubrimiento? ¿Quién quiere participar? El recubrimiento es el espacio, ¿no?, que tiene el acero con la cara exterior del elemento. Entonces, el acero no puede estar expuesto. El acero tiene que estar recubierto de concreto. Y dependiendo del elemento estructural, ya sea viga, zapata, columna, placa, tiene cierto recubrimiento que tiene que cumplir. Por ejemplo, este de aquí es de 7.5, que es para zapatas. Entonces las zapatas también, el acero de la zapata no puede estar en contacto ningún acero puede estar en contacto con el exterior. Entonces se colocan estos dados y en medio de estos dados, acá hay un ejemplo. Acá. El acero. Y se coloca en la parte inferior. Entonces este acero ya no va a estar en contacto cuando se vacíe el concreto. El acero va a estar totalmente embebido, totalmente con concreto en su interior, ¿no? Todo el acero. Aquí hay diversos tipos de recubrimiento, de espaciadores. Acá hay otro modelo de espaciador, otro modelo es para una placa, circulares también para una malla. Acá hay otro tipo. Y estos son los recubrimientos. Ya, la zapata, bueno, los cimientos deben tener una capa inferior de 5 centímetros o 10 centímetros, debe estar especificada en el plano. A veces está en pulgadas, también puede estar en pulgadas, que se llama el solado. Solado es un concreto pobre que su finalidad no es estructural, su finalidad es separar el concreto de la zapata del terreno. Esa es su principal finalidad. También su finalidad es que la zapata se coloque en un terreno firme, en un terreno liso. Ingeniero, ¿es por norma que la zapata del recubrimiento debe tener 7 a 10 centímetros? Sí. Si quieren profundizar esto, está en el reglamento nacional de edificaciones, están los recubrimientos. En sí, las especificaciones que encontramos en los proyectos, esos detalles estructurales también están en los reglamentos. Vamos a poner. Acá es la norma E060. Hasta la norma E060 es la norma de concreto armado.
Acá está. Recubrimiento para concreto vaciado en obra. Se deberá proporcionar el siguiente recubrimiento mínimo para el esfuerzo, para el concreto al refuerzo. Dice, para el concreto vaciado contra el suelo. ¿Cuál es el concreto vaciado contra el suelo? Las zapatas. Los cimientos. Zapatos, 7 centímetros. 7 centímetros. Luego, para concreto en contacto con suelo expuesto, 4.5 centímetros. Para concreto no expuesto al ambiente, protegido por revestimiento, 2 centímetros para losas, 2 centímetros para muros, 4 centímetros para vigas y columnas, y así. Bueno, todo esto sale de la norma. Igual, estos datos los encontramos en los planos, siempre. Pero esos datos salen de la norma, que es la norma E060. Así que, si quieren profundizar, pueden leer la norma de concreto armado, que es la norma E060. Ahí van a ver varias definiciones, varios detalles también. Esta parte es la parte de recubrimiento. Recubrimientos especiales, contras de contracción, de temperatura, y esfuerzo por estribos también. Todo parte de la norma. Y bueno, estos cálculos. Ya, volvemos al plano. Entonces tenemos el recubrimiento, que está en la norma de concreto armado, la norma E060 del Reglamento Nacional de Edificaciones. También les comento. Nuestras normas, muchas son adaptadas. Lamentablemente, muchas normas que tenemos son adaptadas de unas normas internacionales. Normas. Generalmente las que nosotros utilizamos son normas de Estados Unidos y han sido adaptadas para nuestro caso. Estos valores de 7 centímetros, 4 centímetros, 2 centímetros, vienen de una norma de Estados Unidos que se llama el código ACI. Para el concreto es ACI 318, que es concreto estructural. Ahí también están los recubrimientos, están las nomenclaturas que estamos tomando. Apoyando a las madres, apoyando a nuestras mujeres. Ya que tenemos este caso, voy a dibujar. En vista en planta, ¿cómo se ve la zapata? Se ve así como un rectángulo y la columna se ve como... Está llevando una gran ventaja sobre las otras participantes. Como un cuadrado también más pequeño. Ya vamos llegando también, amigos, a la meta. Esta acá sería la columna, vista en planta. En cambio, vista en elevación, vemos a la zapata. Y acá la columna. Así. Vista en planta y vista en elevación. Debajo de la zapata habíamos dicho que había una capa de cimiento de solado. Siempre debe haber una capa de solado. Si no lo han dibujado, va a estar por ahí especificado en el plano para la zapata. Así es, amigos de Chica. Agradecer al ingeniero Hernán Abanini otra vez por llevar a cabo este gran concurso, este gran maratón. Ahí podemos ver a todos los vecinos muy emocionados, muy alegres, viendo a sus vecinas concursar.
Ya, pero vamos a ver. Esta diapositiva, este PDF también se lo voy a enviar. En cuanto a los niveles, tenemos el NPT, nivel de piso terminado. Luego tenemos el NFP, nivel de falso piso. NTN, nivel de terreno natural. NFC, nivel de fondo de cimentación, o nivel de fondo de cimiento. NFCS, nivel de fondo de subcimiento. NTT, nivel de techo terminado. NFZ, nivel de fondo de zapata. Y NFF, FFZ, nivel de fondo de falsa zapata. A ver, hacer un pequeño gráfico para graficar esto. Aquí. Aquí están los niveles. Y el gráfico va a ser algo así como este. Ahora tenemos nuestra columna. Es una vista en elevación. Y habíamos dicho que acá había un nivel, que había el falso piso. Este es falso piso. Y encima del falso piso estaba el piso terminado. Ya, vamos a poner aquí. Este de aquí sería el NPT. Nivel de piso terminado. Vamos a ponerle un valor, más 15. Debajo del nivel de piso terminado había otro nivel. Este nivel era nivel de falso piso, NFP. Ponerle que es 5 centímetros más abajo. Entonces sería más 10. Y debajo de este nivel, o sea, el nivel de falsa zapata, vamos a tener el nivel de terreno natural, NTN. Aquí estaría el nivel de terreno natural más 0,5. Aquí vamos a colocar una personita. Aumentamos. Ahí está. Tenemos nivel de piso terminado, NPT, nivel de falso piso, nivel de terreno natural, ahora nivel de fondo de cimiento. Vamos a ver este cimiento y debajo del cimiento va a haber un fondo de cimiento, falso cimiento. Este de acá sería nivel de fondo de cimentación, menos 1,20 m. Más está hacia abajo. Y acá hay un falso cimiento, nivel de fondo de falso cimiento, menos 3 metros. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, debajo del... Cada uno tiene su nivel. Hasta acá estamos llegando al nivel de fondo de cimentación y este tiene un falso cimiento, que es este bloque. Este falso cimiento está llegando hasta un nivel de menos 3 metros. La diferencia nos sale 1,80 m del falso cimiento. Luego subcimiento, techo terminado va arriba y bueno, si fuera zapata también NFZ. Vamos a ponerlo aquí el cosa.
fuera una zapata, nivel de fondo de zapata, nivel de fondo de falsa zapata. Dependiendo de qué estructura sea. ¿Este es un cimiento o es una zapata? ¿Un cimiento corrido o es una zapata? Ahí serían los niveles. Tenemos las columnas, ya habíamos dicho. ¿Qué más podemos definir? Acá, miren, la zapata. Ahora las zapatas le están poniendo un nombre, Z4. Acá hay otra zapata, Z5. Acá hay otra zapata, Z3. Entonces, cada una de las zapatas le están poniendo una nomenclatura. Z1, Z2, Z3. Por acá hay la Z1. Zapata 1. Zapata Z2. Y ahora estas zapatas se están uniendo con las otras zapatas. Acá hay un corte 3-3. Acá hay otra zapata y su columna. Acá hay una zapata y su columna. También en el plano de cimentación estamos viendo los muros. Acá hay un muro y el corte 4-4. El corte 4-4 corta tanto al cimiento como al muro. En el corte 8-8 solamente hay cimiento, no hay muro. Este es porque debe ser una puerta. En una puerta no va a haber muro. Luego tenemos acá cimiento, acá hay una columna, cimiento, y acá hay otra columna, y así sucesivamente. Acá tenemos otra zapata Z5. Z5 acá se está repitiendo, acá abajo creo que dice Z5. También hay Z5. Entonces, este es el plano de cimentación. Están los ejes, están las zapatas, están las columnas y los cortes, en este caso. Para zapatas con cimientos corridos. Habría que ver el corte si en este cimiento hay una viga. No hay viga de cimentación, puede ser también cimiento corrido. También encontramos aquí el arranque de la escalera. Dentro del plano de cimentación también figura el arranque. Es la cimentación de la escalera. Este rectángulo es la cimentación de la escalera. Una parte de la escalera va a ir enterrada. Acá también hay un arranque de escalera. En los planos de cimentación encontramos niveles de falso piso. Acá está el nivel de falso piso, más 12. Acá hay nivel de jardín, NT, nivel de terreno, 00. Nivel de falso piso, más 12. Acá nivel de falso piso, más 12. ¿Qué más encontramos? Bueno, los ejes, las dimensiones, y también el acero de las zapatas. Vamos a ver el acero. En cuanto al acero, en las especificaciones también encontramos, cada proyecto va a tener sus propias especificaciones, sus propias características. Vamos a tener especificaciones generales, abreviaturas que vamos a encontrar en los planos de estructuras, por decir cada extremo o desde los extremos. Cuando encontremos ex sería exterior, inferior, interior. Aquí están las otras nomenclaturas que hemos visto, ¿no? Nivel de fondo de cimentación, fondo de zapata, fondo de falsa zapata, plancha, PL, PVC,
Este arroba significa cada, ¿no? Que se repite cada cierta distancia. Este es el arroba. Y este círculo con una diagonal es el diámetro. El diámetro debe ser de los aceros en el caso de estructuras. En otros casos puede ser diámetro de tubería, cuestiones sanitarias. Cimentaciones. ¿Qué encontramos en las especificaciones? Encontramos quién ha desarrollado el estudio de suelos. Eso encontramos en los planos. Y también encontramos un resumen de ese, o unos datos de ese estudio de suelos. Por decir, nos dice qué tipo de cimentación se está realizando: zapatas aisladas y cimientos corridos. ¿En qué estrato se apoya? O sea, luego de que se ha excavado, ¿en dónde se está apoyando la zapata? Dice en una grava pobremente graduada. La profundidad de la cimentación es 1 metro. La presión admisible, nosotros también lo encontramos con el término de capacidad portante, y es el valor de 7 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto depende de cada terreno. Máximo asentamiento, 2.5 centímetros. Nivel freático, esto cuando se hace el estudio de suelos, se ve si hay nivel freático, o sea, si hay aguas subterráneas debajo de nuestro terreno. En este caso se hizo el estudio de suelos y nos encontró. Luego tenemos recomendaciones adicionales. No se encontró presencia de sulfatos, entonces solamente recomiendan utilizar cemento tipo 1. Dice, las excavaciones deberán mantenerse libres de agua y durante el vaciado de concreto. No deberá cimentarse sobre turba, suelo orgánico. Esto es justo lo que comentaron, ¿no? ¿Qué pasa si encuentro un terreno y ahí hay ha sido un relleno o un botadero? No, dice, acá, de acuerdo a las especificaciones, no debería cimentarse en ese lugar, debería sacarse. Dice, no cimentarse sobre turba, suelo orgánico, tierra vegetal, desmonte, relleno sanitario, relleno artificial. Estos materiales inadecuados deberán ser removidos en su totalidad antes de construir la edificación y ser reemplazados por materiales debidamente compactados. En este caso se remueve todo ese material y se trae afirmado para reemplazarlo. En caso de que el nivel de cimentación se encuentre un bolsón de limo, deberá profundizarse la excavación hasta sobrepasarlo por lo menos 20 centímetros. El silloso provocó que pierda su capacidad portante el suelo y la edificación, bueno, se incline. Eso es en cuanto al estudio de suelos y a las recomendaciones que también encontramos en los planos. Dentro de las especificaciones también tenemos el concreto, todas sus características vamos a encontrar, el curado, también sus características, el encofrado. Bueno, esta diapositiva la voy a pasar para que lo tengan y lo puedan leer con mayor detenimiento. Las cargas vivas,
Aquí están las cargas. ¿Con qué carga se ha diseñado esta edificación? Por si, de acuerdo al reglamento, la norma de cargas es la norma E020. Y nos dice que para oficinas, nuestra losa soporta 250 kilogramos por metro cuadrado. Si dibujamos en la losa, en el techo, un cuadrado de 1 metro por 1 metro, ese cuadrado debe soportar 250 kilogramos. Esa sería la carga viva. Y así lo multiplicamos por el área y ahí ya nos sale toda la carga que soporta esa losa. Locales comerciales debe soportar 500 kilogramos por cada metro cuadrado. Luego también estos parámetros vamos a encontrar. Viene ya la parte sísmica. La parte sísmica nos va a decir los parámetros sísmicos. Tenemos el factor de zona, factor Z, el factor de uso, qué uso es que tiene la edificación. En este caso tiene 2 usos. Se está utilizando para centro comercial y para oficinas. Y el factor de suelo, ¿qué tipo de suelo es? Es un suelo cuyo factor es 1. Y los coeficientes de reducción sísmica. ¿Qué tipo de estructura es? En cuanto al tipo de estructura, miren, aquí dice 5.25. Dice son muros y pórticos de concreto armado. Con ese factor podemos saber qué tipo de estructura va a ser. Pórticos es un edificio de pórticos. Y acá hay otro valor que nos debe salir de acuerdo a la norma, que es la máxima deriva de entrepiso, 0.0062. Esa es la máxima deriva de entrepiso. Por otro lado, hay otra torre y también le sale 0.0067. De acuerdo a la norma, esto debe ser menor que 0.007. Entonces está cumpliendo. Aquí hay detalles, justo lo que estaban preguntando. El gancho de 90 grados. Para las columnas hay un gancho. Aquí está el gancho. De acuerdo al diámetro, miren. Entonces, supongamos que esta es la cero de la columna, dobla. ¿Cuánto es esta longitud de dobles? Si el diámetro es de media pulgada, esta longitud debe ser de 16 centímetros. Si el diámetro es 5 octavos, esta longitud debe ser 19 centímetros, como mínimo. Entonces vamos a tener este tipo de cuadros en los planos, para ver la longitud del doblez, del gancho de, en este caso, 90 grados. Acá hay otro gancho, este gancho es a 180 grados. También depende del diámetro, acá hay una tabla del diámetro, acá está el radio de giro de este gancho, y esta longitud del gancho. Dependiendo del diámetro, puede ser 7 centímetros, 8 centímetros, de 1 pulgada es 10 centímetros. Y de acá hay otro gancho que es gancho a 135 grados. Y los estribos, por lo general, están en ganchos a 135 grados. Si es estribo de 3 octavos, esta longitud de gancho es de 8 centímetros. Si es estribo de media pulgada, la longitud de gancho es de 10 centímetros. Y si es estribo de 5 octavos, este gancho es de 13 centímetros.
Bueno, acá hay más detalles que vamos a ir viendo. Por si este es de la columna, ¿no? Justo lo que... Detalle de cambio de sección de la columna y la colocación de las... Este es el acero. El ejemplo que dio su compañera, esta es una columna y la columna se está reduciendo en el nivel superior. Dice que se está reduciendo 7 centímetros. Entonces, ¿cómo se hace? Acá el acero no es que va a doblar así, sino es que dobla y acá el acero superior baja, se introduce en la parte inferior de la columna. Este es un detalle de cómo se dobla el acero y cómo se introduce dentro de las dos columnas. En cambio, esta es una columna que la sección de abajo está alineada con la superior. Entonces, acá hay un una pequeña pendiente para que los aceros se acomoden dentro de una sección que es más pequeña. Por ejemplo, si en el primer nivel es 50 por 50 la columna, en el nivel 10 la columna ya es de 40 por 40. Entonces, como se ha reducido su sección, el acero también está reduciéndose en distancias. Ahí está el detalle de cómo es que se reduce, ya sea si es hacia un lado o si es en el mismo eje. Dice detalle de cambio de sección de columnas y colocación de fierro superior adicional. Acá está, miren, el de las zapatas. Justo, ¿no? La longitud que preguntaba de la pata depende del diámetro. Si es diámetro de media pulgada es 15 centímetros. Diámetro de 5 octavos de pulgada es 20 centímetros. Diámetro de 3 cuartos, el acero va a ser de 25 centímetros. Ahí está el detalle. Nivel de fondo de zapata y ahí está el recubrimiento. El recubrimiento lo damos con los dados, con los espaciadores. Mira, acá hay otro detalle, remate de columnas. Cuando la columna llega al último nivel, también se dobla. Aquí está, el doblez. Se dobla y se está doblando a una longitud L tercios. Acá está el remate de columnas. Concentración de estribos en columnas. Este de aquí es un muro de concreto armado. ¿Por qué se llama? No, este es un muro albañilería armada. Son ladrillos, pero dentro del ladrillo está pasando una varilla de acero, y además también se va a vaciar concreto dentro de estos agujeros del muro. Hay más detalles que podemos ver. Antes de continuar avanzando, hoy les voy a enviar esta práctica. Les quiero comentar cómo es que tienen que hacer.
Es una práctica de la parte de arquitectura que hemos visto la clase pasada, no les he enviado, ¿no? Esta es su práctica de la clase pasada y de esta clase. Por si, ¿qué está señalando esta línea? Acá ponen, ¿no? Y les voy a decir, la primera sería, este es el eje C. Ahí escribo. Este elemento, ¿qué me está representando? Acá ponen, ¿no? Este elemento de acá que dice B6, ¿qué me está representando? Esta línea de acá, ¿qué me representa? Y así. Cada línea está, ¿no? Ustedes van a colocar que me representa a qué está indicando cada uno de estos. Y me lo envían al correo. Es una hoja para, este es de la clase de ayer. Bueno, son elementos de arquitectura que sí hemos visto. Acá hay un muro que está con línea oscura y acá hay un muro que está con línea más delgada. Hay una línea así. Luego también les voy a enviar. Este todavía. Este de la parte de. En estructura sí vamos a hacer un poco más para enviarles. Esta es su práctica de estructura. Este es de la losa. En cuanto a arquitectura sí lo pueden avanzar, ¿no? Está sencillo. Porque usted todos los elementos que hemos visto, ¿no? ¿Qué me representa esta nomenclatura? ¿Qué me representa estas diagonales? Estas líneas, este elemento que dice CL, que me representa, acá hay un elemento, esa sería su práctica número 2. Los que no me han enviado la práctica número 1, también lo pueden enviar en conjunto los dos. Ya tendrían ahí 2 notas, la práctica 1 y la práctica 2. Esos detalles, acá también hay detalles de las cimentaciones. Las cimentaciones aquí con 2 sobrecimientos, acá hay una cimentación sola, acá están los dobleces que habíamos visto y acá está el cuadro de ganchos también. Estos detalles, estos detalles estructurales los encontramos en todos los planos. Son similares las tablas. Aquí están las especificaciones técnicas. Este es ya algo más sencillo. Yo les he presentado otra tabla que está más completa. Por decir, acá no dice suelo, solamente nos dice la capacidad portante. Ya. Que del terreno es 2.5 kilogramos por centímetro cuadrado. El concreto. Esto también quiero especificarles. ¿Qué significa esto? De repente sí lo han visto, ¿ya? Pero acá dice concreto. Concreto 1 en 10 más 30% de piedra. ¿Sí creo que dice? Y entre paréntesis tenemos 8 pulgadas. ¿Qué significa eso? Concreto 1 en 10. Concreto 1 en 10 significa relación cemento-hormigón. A veces también lo ponen así, ¿no?
CH. CH significa relación cemento hormigón de 1 en 10. ¿Qué significa 1 en 10? Un volumen de cemento por 10 volúmenes de hormigón. ¿Cómo es esto de un volumen de cemento y 10 volúmenes? Puede ser por cada, supongamos, un balde de cemento entra 10 baldes de hormigón en volumen, no importa el peso. Un buggy de cemento entran 10 buggies de hormigón para la mezcla. Esta es la relación 1 en 10. Todo es en volumen. Si utilizamos, tiene que ser la misma unidad. Una lata de cemento, 10 latas de hormigón. Una lampada de cemento, 10 lampadas de hormigón. Y así. Pero tiene que ser la misma unidad de medida. Eso vamos a encontrar aquí en las especificaciones técnicas. Bueno, el acero, los recubrimientos y las sobrecargas. En cuanto a los dibujos del acero, a ver, el acero por lo general está así, ¿no? Es una varilla. Entonces, supongamos es una varilla de acero. Acero corrugado. Así es cuando lo vemos a la varilla de frente. Pero ¿qué pasa si esa varilla lo giramos? Si esa varilla lo giramos, se convierte, y lo vemos solamente, si lo vemos de costado, solamente se convierte en un punto. Y todo lo demás estaría en ese mismo punto, en ese mismo circulito. Esta sería una vista de frente y el otro una vista lateral. En la vista lateral veo toda la barra, toda la longitud de la barra. Y en la vista de frente solamente veo un círculo que es el diámetro de la barra. Por eso es que en algunos planos vemos unos puntitos, es porque la barra la estamos viendo de frente. También vamos a ver barras ya así, que tienen unos dobleces. Esta la estamos viendo de frente. También en las zapatas, acá en el dibujo de las zapatas, acá creo que dibujo una zapata. Aquí, en las zapatas, el acero, ya están dibujando aquí, este sería el acero. No tienen que dibujar todo el acero, sino solamente dibujan una línea y ponen qué diámetro de acero es. Algo, vamos a poner, supongamos que aquí estaría la barra de acero y en el otro sentido estaría la otra barra de acero. Entonces acá ponen el diámetro de la barra, supongamos 5 octavos, es una varilla de 5 octavos y le ponen arroba cada 20 centímetros, 0.20.
Así, entonces no necesariamente se tiene que dibujar todas las varillas. Con dibujar una varilla y poner el espaciamiento, ya sé. ¿Esto qué significa cada 20 centímetros? Acá debería, si quisiéramos dibujar todos, acá, otro 20 centímetros estaría la siguiente varilla. Otro 20 centímetros estaría la siguiente. Y así sucesivamente, ¿no? Pero no se tiene que dibujar todo. Con poner la nomenclatura, el diámetro y el espaciamiento ya se sobreentiende que van a estar todas a continuación. Así es como dibujamos. Y en el otro sentido también. Puede ser que en el otro sentido tenga otra distribución de acero. Sí, puede ser. Por lo general es la misma, pero puede ser que en el otro sentido sea varía de media pulgada y esté cada 15 centímetros. Entonces ya estamos viendo la parte del acero de las zapatas. Este acero va aquí en la parte inferior. Entonces se va a formar aquí como unos cuadrados, como una malla. Esa malla está aquí en la parte inferior. ¿Cómo representamos una malla de acero? Aquí, este es acero en esta dirección y este es acero en una dirección perpendicular. Voy a ponerlo así. Así sería vista en elevación. Y si a esto le hacemos la vista en planta, sería así. Ya, 4 nada más. Y por el otro lado, estas que estaban, que lo vimos como un puntito, se va a ver ya como en su verdadera longitud. Por cada puntito se va a ver una varilla. Ahí está. En este otro puntito se ve otra varilla. Ahí está. Entonces, vista en Ingeniero, planta se vería así. Sí. Se me fue la conexión de internet. Solamente de repente, si no hoy día, mañana, ¿me podría explicar esta parte que dice concreto CH1 en 10? Brevemente, por favor, porque no he estado, se me ha ido la señal. Allá, en el plano encontramos esta nomenclatura. Concreto CH, 1 en 10. ¿Eso a qué se refiere? Es la relación de cemento-hormigón. La relación es de 1 en 10. Entonces, cuando se prepara la mezcla, tienes un volumen de cemento con 10 volúmenes de hormigón. Ahora, el volumen puede ser el que nosotros deseamos, ¿no? Puede ser una lata de cemento con 10 latas de hormigón, o una carretilla de cemento con 10 carretillas de hormigón. Pero el tema es que la unidad de volumen tiene que ser la misma para ambos. Y la relación va a ser de 1 a 10. Si se echa no sé, una lampada de cemento, se van a echar 10 lampadas de hormigón en la mezcla. A eso se refiere la relación 1 en 10. También hay otro 1 en 8. Es similar, ¿no? Ahora sería un volumen de cemento y 8 volúmenes de hormigón. También encontramos esa nomenclatura. Bueno, entonces hemos visto ya un poco de la cimentación y del acero. Ya le estoy enviando estas diapositivas y su práctica al grupo de WhatsApp para que lo puedan resolver. Si tienen alguna duda de la práctica,
lo comentan por WhatsApp o me escriben, si no. Y entonces estaríamos continuando ya la siguiente sesión, que vamos a continuar viendo estructuras, ya en la parte superior. Vamos a ver columnas, vigas, losas, los diversos tipos de losas, losa aligerada, losa maciza, losa nervada, losa aligerada en una dirección, losa aligerada en dos direcciones, y también les voy a enviar su práctica. ¿Consultas hasta ahí?